El carrito de la casa era un Nissan Patrol como de los 70s, color verde, que mi papá lo pintó de rojo por cuestiones futboleras. No era de segunda, sino como de octava, pero eso sí, bien cuidadito. En ese carro recorrimos muchos pueblos de Antioquia. Andar por esos días era una berraquera. No había tantos trancones, no había pico y placa, no había alerta ambiental. Uno del centro de la ciudad a Bello o del centro a Envigado se demoraba 20 minutos. Ahora se gasta hasta 2 horas. Es que en ese entonces no había tantos carros como hoy. Es muy fácil, uno va con la cédula hoy en día y le dan el carro y le dicen empiécelo a pagar en 2 años. Es que así, ¿quién no? ¿Ah? Yo tuve mi primer carrito también. Se llamaba la Amenaza Turquesa por su color, azul tapa de olla antigua. Me lo gomosé un rato, pero la verdad, después el precio de la gasolina, de los parqueaderos y los trancones hicieron que me cansara y me rendía más en metro. Es que antes tenía una familia un carro y ahora todos los integrantes de la familia tienen carro, pasa en muchas, y se empieza a hablar de compartir el carro. Como también ha tomado mucha fuerza la palabra movilidad. Uno no decía, yo me movilizo en taxi, no, uno cogía el taxi y ya. Y saben que ha tomado también mucha fuerza las bicicletas como medio de transporte. Y se empieza a hablar de movilidad sostenible. ¿Qué es sostenibilidad? ¿Y qué es movilidad sostenible? La sostenibilidad es como ese equilibrio entre el presente y el futuro, en el que nos preguntamos cómo hacemos para garantizar los recursos ahora mismo sin comprometer los recursos futuros, en particular de generaciones futuras. Eso es la sostenibilidad. Entonces, la movilidad sostenible no debería verse como una moda, que ahora vamos todos en bicicleta o el carro compartido, sino como acciones necesarias. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos sobre la movilidad sostenible. En 1979 se creó la empresa de transporte masivo del Valle de Aburrá, Metro de Medellín. Lo sé porque lo leí, yo en ese momento no había nacido, yo soy prácticamente un millennial. Y en 1985 iniciaron las obras del metro. Lo que sí recuerdo de niño es que estaba en el parque de Berrío con mi mamá y le pregunté, ¿para qué es ese puente que no tiene carros? Ella dijo, es que van a hacer el metro. Yo el único metro que conocía era el metro que usaba mi abuelita. Y ella me explicó, no, este es un tren, haga de cuenta, el que usamos para ir a los charcos de Cisneros, pero este va a ser eléctrico. Ahí entendí. El metro se llama así porque es la abreviatura de ferrocarril metropolitano, o sea, que está en la ciudad. Y la gracia que tiene el metro es que nos ayuda a evitarnos los trancones. Pero la otra gran gracia que tiene es que aporta para la disminución de la contaminación. ¿Se imaginan cuántas toneladas de CO2 se hubieran producido de no existir el metro de Medellín? Casi 500 toneladas. Esto es gracias a una operación matemática que no la hice yo, porque ni con calculadora sabría hacer eso, pero equivale a la gente que en lugar de tomar metro hubiera tomado bus, taxi o su carro particular. Por eso se dice que el metro es sostenible y no porque se sostenga de un puente. Pero, ¿qué hace que un transporte masivo sea llamado sostenible? Integra conceptos como, por ejemplo, tiempo que sea accesible económicamente y que sea seguro. La necesidad de la movilidad sostenible no es solamente garantizar que gestionemos apropiadamente los recursos futuros, satisfaciendo las necesidades actuales de transporte, sino también poner a disposición de todos esas opciones seguras y con calidad para el transporte. Estás hablando de las tecnologías para hacer una estrategia de movilidad sostenible. Entonces, tecnológicamente hablando, deberían tener características como, por ejemplo, que permitan la descarbonización, ya sea con medios alternativos de transporte o con fuentes alternativas de energía, como por ejemplo vehículos eléctricos, hibridación vehicular, vehículos que son propulsados por celdas de hidrógeno. Eso habla de la solución tecnológica que ataca la fuente alternativa de la energía. Siempre pensamos en movilidad sostenible como movilidad eléctrica y si en parte es cierto, este es solamente uno de los elementos que forman la movilidad sostenible. La problemática creo que es evidente para todos. Tenemos problemas de calidad del aire, sobre todo en el Valle del Aburrá. Tenemos además problemas de espacio público y de tráfico.
Entonces se necesitan soluciones que intenten no solamente resolver el tema ambiental de la movilidad, sino también el tema de espacio social que nos permita movernos, no solamente más limpio con el medio ambiente, sino más inteligente también con la sociedad. Siento yo que el mito más grande es que los vehículos eléctricos como tecnología en general no son lo suficientemente buenos o no tienen el rendimiento que necesitamos. Esto es completamente falso. Son vehículos que mecánicamente tienen muy buenas prestaciones, tienen torques muy altos, lo cual desmiente un poquito el mito de que no son utilizables en topografías como la de Medellín. Para hacer todos estos desplazamientos cotidianos que representan casi el 56% de los desplazamientos que tenemos diariamente en el Valle de Aburrá, los vehículos eléctricos son una solución perfecta. Alrededor del 80% de las emisiones de gases contaminantes en el Valle de Aburrá son atribuibles a las fuentes móviles, y fuentes móviles son los vehículos que se están moviendo. Los vehículos eléctricos tienen emisiones directas cero, es decir, mientras estamos conduciendo o usándolos, emiten cero emisiones contaminantes al aire. Este vehículo eléctrico en particular es un vehículo que tiene capacidad para 2 personas, lo llamamos un vehículo biplaza. Tiene una autonomía con cada recarga completa de alrededor de 100 kilómetros. Adicional a eso tiene sensor de reversa, cámara de reversa, radio, aire acondicionado, vidrios y espejos eléctricos, asistente de arranque en pendiente. Tiene todas las prestaciones para que las personas se puedan mover dentro de los centros urbanos de una manera muy fácil, muy rápida y muy sostenible. Este carro tiene la particularidad de que se puede conectar a cualquier tomacorriente tradicional. Entonces, si la persona ya tiene en la casa un tomacorriente en su garaje o cerca, es muy fácil conectarlo y no hay que invertir en una infraestructura adicional. El carro de 0% a 100% se demora 8 horas cargando, lo cual nunca va a ser el caso porque la recomendación es nunca dejarlo bajar pues hasta cero. Entonces eso te da más o menos, si lo miramos en términos de kilómetros, por cada hora de recarga te está dando alrededor de 12 kilómetros. Además de eso, la movilidad sostenible debe entenderse como las soluciones tecnológicas y las políticas adecuadas para que esas soluciones tecnológicas se democraticen y sean viables, si no se quedan solamente en soluciones, como decimos nosotros, de laboratorio. En ese sentido, Colombia ya ha dado algunos pasos, como por ejemplo la resolución 160 de 2017 del Ministerio de Transporte, en la que comienza ya a regular esos medios alternativos de transporte, como por ejemplo la bicicleta pedaleo asistido, que es una bicicleta en la cual tengo un motor eléctrico que me permite, por ejemplo, subir una pendiente sin esfuerzo. Pero cuando supero una velocidad determinada, en este caso 35 km por hora, el motor se apaga. El objetivo de la asistencia en ese pedaleo es que yo pueda optar por un medio alternativo de transporte como la bicicleta, pero no me vea como comprometido respecto a los trayectos o a la topografía que debo cubrir, para hacer la bicicleta viable, por ejemplo, en ciudades como Medellín. En 1817, un varón alemán estaba decidido a aligerar su paso y para lograrlo se inventó la máquina andante que se impulsaba con los pies. Este vehículo de tracción humana adquiría una velocidad casi idéntica a la de un carruaje. 4 décadas después, y mientras fabricaba un cochecito para transportar un bebé, un joven de 19 años llamado Pierre Lallemand pensó en construir su propio vehículo. Inspirado en la máquina andante, fabricó el velocípedo, que contaba con varias mejoras, una manivela y unos pedales conectados a la rueda delantera. Fue la primera bicicleta de la que se tenga noticia. Basado en la creación de Lallemand, el herrero y constructor de carrozas Pierre Michaud diversificó su negocio en medios de transporte e incursionó en la fabricación y venta de bicicletas. Lallemand se mudó a Estados Unidos, donde mejoró su creación y la patentó.
pero ningún fabricante de este país se interesó por el artilugio para movilizarse. Mientras tanto, en Francia se habían puesto de moda las bicicletas. El entusiasmo se extendió por toda Europa y luego llegaría a Estados Unidos, donde el creador del velocípedo era un empleado más de una fábrica de Brooklyn. Lallemand murió a los 47 años sin mayor reconocimiento. La máquina andante fue un invento de un varón alemán. La primera bicicleta que tuve se la compré a un primo. Era tan vieja que parecía era un velocípedo. En ella me descolgaba por las lomas de Santo Domingo Sabio. Y gracias a esa dosis de adrenalina juvenil, tengo algunos raspados, cicatrices o revisados. En este momento solo ando en la cicla por planito y en la ciclorruta. Y la bicicleta estática la uso sobre todo para colgar la ropa. Ahora es muy común que en nuestra ciudad la gente se transporte en bicicleta a sus sitios de trabajo, pero en las veredas o en los pueblos esto se hace mucho rato. El top 5 de países con más bicicletas es el siguiente: 5 Noruega, 4 Suecia, 3 Alemania, 2 Dinamarca y 1 Holanda. En este país el 99% de la población tiene bicicleta y en su capital, Ámsterdam, hay 400 kilómetros de solo ciclovías. Hasta ahora, una de las bicicletas eléctricas más revolucionarias es la X1. Uno la ve de lejos y dice, pero ese artilugio parece una máquina andante del siglo XIX. Y va uno a ver, y sí, pero ese diseño retrofuturista trae un software de reconocimiento facial que la enciende, un GPS a través de la voz, un motor que puede alcanzar velocidades hasta de 45 kilómetros por hora, una batería que se recarga en 4 horas, incluso mientras está en movimiento, pesa menos de 20 kilos, tiene un sensor giroscópico que identifica cuando hay una loma, para que el ciclista no se canse mucho, y además otro sensor fotoeléctrico para la iluminación automática. Un primer reto muy evidente son los retos tecnológicos. ¿Cómo lograr el mismo cubrimiento en términos de potencia, capacidad que tenemos en los medios de transporte convencionales, donde son principalmente, la fuente de energía principal es combustibles fósiles? ¿Cómo logramos las mismas digamos, propiedades en transporte desde un punto de vista tecnológico? Entonces tendríamos en ese caso, atacamos principalmente conceptos técnicos como la eficiencia, que se trata de hacer más con menos. Bueno, si va a ser un carro solar, ¿cómo hacemos para que realmente yo logre las potencias de un carro o muy similares o las mismas prestaciones de un vehículo que es movido por motores de combustión? O por ejemplo, si es eléctrico, problemas técnicos como la carga, la autonomía, cuánto me va a durar la batería, soluciones de hibridación. Algo híbrido es algo que está compuesto de cosas distintas, como el leopón, que es la mezcla del leopardo macho y la leona. Es de verdad, no es un chiste. También existe la cama, que es la mezcla entre el camello y la llama, o el cebrallo, que es el híbrido entre la cebra y la yegua. Entonces debería llamarse yegua, ¿no? En fin, esos son otro tipo de transportes, el camello y el caballo. Los vehículos híbridos son aquellos que tienen motor de combustión interna, o sea gasolina, y también motor eléctrico. En el caso de las bicicletas o las patinetas eléctricas, también son considerados un tipo de vehículo híbrido, porque la fuerza para moverlas viene o del motor o de las piernitas de quien la conduce. Para nadie es un secreto que la topografía de Medellín no es la más adecuada para el uso de estos vehículos, pero las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido como esta que tengo acá te permiten moverte realmente haciendo un mínimo esfuerzo. Lo que tienen es un motor eléctrico que te asiste cada vez que tú pedaleas, te multiplica la fuerza, entonces las lomas no se sienten, pueden estar dando autonomías de alrededor de 40 kilómetros o algo por el estilo, lo cual hace que la tengas que recargar 1 o 2 veces a la semana y se pueden recargar tan fácil como en un tomacorriente tradicional con baterías extraíbles para la facilidad de poderlas subir a tu casa u oficina. Al igual que todos los vehículos eléctricos que hemos visto hoy, las bicis y las patinetas tienen unas emisiones directas por su sistema eléctrico de 0. No hay un solo vehículo perfecto para cualquier tipo de desplazamiento, sino que va a depender de lo que realmente tú necesites hacer. Entonces por eso nosotros ofrecemos desde vehículos tan simples como una patineta o una bicicleta hasta carros
porque sentimos que en ese momento estamos cubriendo todo el espectro de necesidades de movilidad. Este tipo de vehículos mundialmente son muy utilizados para lo que llaman movilidad de última milla, y es que son muy buenos para articular o para complementar los servicios de movilidad pública masiva que hay en las diferentes ciudades. Entonces, sabemos que el metro mueve muchísima gente, sabemos que las rutas de buses, el Metroplus, el tranvía, etc. Medellín es una ciudad con una infraestructura de transporte público excepcional, pero se queda corta para esos últimos trayectos, solamente te lleva hasta cierta parte, y eso está bien. Estos vehículos lo que permiten es precisamente eso, resolverte en gran parte esa última milla, entonces puede ser muy bueno para articular o complementar una movilidad en los sistemas de transporte masivo de las diferentes ciudades. Hay que rescatar que hay esfuerzos internacionales para que esas estrategias de movilidad sostenible y la integración en la sociedad sean efectivamente viables. Como por ejemplo, pues en 2015 se establecen las estrategias para el desarrollo sostenible y se determinan 17 microestrategias para la sostenibilidad, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. El término desarrollo sostenible se emplea desde el año 1987, cuando las Naciones Unidas crearon la definición de este concepto. Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Más de 190 países, como 193 que las adoptan, deciden que la movilidad sostenible es un factor importante no solamente para la reducción de las emisiones, sino para garantizar que efectivamente tengamos todos movilidad o transporte de calidad. ¿Cuál fue el primer sistema de transporte masivo de Medellín? Si usted pensó en el metro, perdió. Fue el tranvía. Sí, el tranvía eléctrico, pero el que funcionó entre 1920 y 1951. Alcanzó a tener 36 kilómetros de rutas y movilizaba a unas 120.000 personas. Pero con el auge de los buses a gasolina y de los carros particulares, a partir de 1945 fue bajando usuarios hasta que desapareció. Hoy Medellín tiene tranvía, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía, y si usted ha andado en el metro o en el tranvía y ve ese cable aéreo que va por todo el sistema, se llama catenaria y es lo que le lleva energía a todos los vagones. Tranvías eléctricos hay en muchos países, sobre todo en Europa, y Holanda, que ocupa el primer puesto en número de bicicletas, no tiene nada que hacer en número de motos. Ahí sí se lo lleva por delante Vietnam, porque 9 de cada 10 personas se movilizan en moto, y no precisamente eléctrica, motos de combustión, o sea, a gasolina. En una ciudad como Ho Chi Minh, que tiene 7 millones de habitantes, hay 6 millones de motos. Pero cada vez hay más alternativas de motos eléctricas. Ya hasta Harley Davidson tiene la suya, la 2020 LiveWire, con una batería que le alcanza hasta 158 kilómetros y que se carga como si fuera un celular en el enchufe de la casa. Mientras ahorro para comprarme esa moto, yo continuaré con mi método de movilidad sostenible, los tenis para caminar. Además de las enfermedades respiratorias agudas causadas por material particulado, del cual te comentaba, el uso discriminado de combustibles fósiles también es una de las grandes causas del calentamiento global.
junto con la deforestación, por ejemplo, y el mal uso de otros recursos. Si no se toman rápidamente estrategias para disminuir los gases de efecto invernadero, lo que va a suceder es que fenómenos que ya están sucediendo actualmente se van a acentuar. Los planes que hay para mitigar esos fenómenos han llamado la atención internacional y por eso se hacen esfuerzos como los compromisos de París que se firman en 2015 para intentar reducir a 2030 al menos entre un 15 y un 20% las emisiones globales de CO2. Realmente las consecuencias ya se están viendo. Ahora estamos en una etapa de mitigación en la que estamos intentando reducir o que no se acentúen esos fenómenos. Si no le gusta la bicicleta, no puede tener un carro eléctrico, le da miedo las motos, no le queda fácil montar en transporte público o el lugar a donde va está muy lejos para llegar caminando, pero usted quiere transportarse de manera sostenible, pues no descarte el carro compartido, que ahora se conoce como carpooling. En mi época había dos tipos de carpooling. Uno era salir a la calle y echar dedo, esperar que pasara alguien con confianza y le viera uno cara de buena gente y lo arrimara. Uno se iba unos kilómetros dependiendo del destino, de la ruta del que iba manejando. O en la oficina o universidad, antes de salir, uno decía, ¿quién va para el sur que me puede arrimar? Yo me voy juicioso y callado. O de pronto alguien decía, voy con cupo, y uno aprovechaba y se pegaba. Pero si usted no quiere salir por su edificio gritando, ¿quién me puede acercar? O salir a echar dedo a la calle, pues puede utilizar estas nuevas herramientas tecnológicas. No se trata de un colectivo, no. Es una persona que quiere llenar el cupo que tiene en su carro para que otras personas no utilicen vehículos que producen CO2. Y los viajes no solo son en la ciudad. No es un colectivo, no, es una persona que quiere llenar el cupo de su carro. Y no solo aplica para la ciudad, también hay viajes departamentales y hasta nacionales. Voy con Cupo y Rolling son dos de las aplicaciones más conocidas en Colombia. Claramente, lo mejor que podemos hacer todos es intentar reducir el uso de estos medios de transporte que utilizan combustibles fósiles para su propulsión o al menos mitigarlo, reducirlo más, como principalmente carga compartido, utilizando carga compartido y medios públicos de transporte. La movilidad sostenible le va a garantizar a la sociedad que podamos resolver problemas de transporte de bienes, servicios y personas con unos rangos de calidad mínima, seguridad mínima, pero sobre todo gestionando apropiadamente los recursos y como medidas, como estrategias de mitigación al calentamiento global, reduciendo las emisiones de CO2, que es uno de los resultados principales a mediano plazo. A largo plazo es garantizar, mejorar las redes vehiculares a través de esas políticas de gestión para que esa movilidad con calidad y que sea más segura, sea asequible para todos. Cualquier desarrollo a favor de la movilidad sostenible, por sencillo que parezca, es posible gracias a personas que se atrevieron a pensar diferente y pusieron la ciencia y la tecnología al servicio del planeta. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.